muchas gracias por la paciencia a todas y a todos. Es un gusto iniciar el segundo día de las Jornadas Chagas. Nos reúnen aquí en presencia y también, según veo allá, ya por muchas decenas de personas ampliado el eco en Zoom. Entonces, para empezar, sin más retraso, tengo el gusto de presentar al doctor Julio Alonso Padilla, biólogo molecular, pero sobre todo encargado de laboratorio y desde hace poco reforzando desde ese puesto la dirección de la iniciativa Chagas junto a Irene Lozada y al doctor Gascón. Julio es sobre todo un hombre de terreno. Ayer no estaba acá porque llegaba de viaje y no le tiene miedo a eso y eso hace que nos conquiste. Un hombre de laboratorio con terreno. Julio, gracias por estar acá y entonces adelante con tu presentación del ponente. Muchas gracias, Leo. Bueno, muchas gracias a todos por sumarse a esta segunda jornada de la 17ª edición del Taller de Chagas. Es para mí un gusto presentar y dar introducción a la ponencia que va a realizar el doctor Ángel Padilla. Ángel Padilla es investigador en el grupo del doctor Rick Dalton en la Universidad de Georgia en Estados Unidos. Él es biólogo por la Universidad de Salta en Argentina. Posteriormente obtuvo su doctorado en parasitología e inmunología en la Universidad Nacional de Tucumán, también en Argentina, y con posterioridad inició periodo de investigación postdoctoral y luego se asentó como investigador ya en la Universidad de Georgia, donde viene realizando investigaciones en las interacciones inmunes entre el parásito y el hospedador y más recientemente en la descripción de las formas latentes del parásito, que es el objetivo de su ponencia de hoy. Así que sin más retraso, Ángel, doctor Padilla, le paso la palabra para la presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Quería compartir con ustedes hoy los últimos trabajos que venimos realizando en nuestro laboratorio sobre las formas latentes de Trypanosoma cruzi. Para recordarles brevemente, en el ciclo de vida del parásito, cuando infecta al hospedador mamífero, se replica intracelularmente en la forma mastigote. Hace algunos años en nuestro laboratorio descubrimos mediante la marcación de las células que se reproducen mediante la incorporación de este compuesto EDU al DNA de las células que se replican, podemos identificar los parásitos en los cuales hubo replicación del núcleo por esta tinción amarilla. Estos parásitos expresan la proteína fluorescente TD-tomato. Y también hemos podido identificar algunos parásitos que no presentaban la tinción nuclear, sugiriendo que estos parásitos no se reproducían durante el tiempo del ensayo. Estos son cortes histológicos de animales infectados. Posteriormente nos movimos hacia un ensayo in vitro para ganar mayor conocimiento sobre estas formas latentes. Básicamente en estos ensayos utilizamos una tinción con un marcador fluorescente con el cual teñimos los parásitos que ya son fluorescentes por la expresión de la proteína TD-tomato y usamos esos parásitos para infectar cultivos celulares. La característica de esta tinción fluorescente violeta es que se une inespecíficamente a proteínas del parásito. Entonces, a medida que el parásito se divide, la tinción se va diluyendo entre los parásitos que se producen repetidamente. De esta manera, después de varias replicaciones del parásito, la tinción violeta se diluye completamente y solo queda la fluorescencia roja del TD-tomato. Sin embargo, los parásitos en los cuales no ocurre división, el colorante violeta se mantiene y es posible identificar estos parásitos que no se dividen por la retención de la tinción violeta. En esta fotografía de fluorescencia ustedes pueden ver que en una misma célula infectada con parásitos proliferantes que se identifican
por la fluorescencia roja, podemos detectar un parásito que retiene el colorante violeta original, lo cual nos indica que ese parásito no se dividió en la misma célula. Ahora bien, también en estos ensayos in vitro pudimos demostrar de que estos parásitos que no se dividen y permanecen en forma latente son menos susceptibles al tratamiento con drogas tripanomicidas como el besnidazol. En este tipo de ensayo tenemos células infectadas de la misma manera con parásitos que han sido originalmente marcados con el colorante violeta, y los parásitos que se dividen aquí se muestran como parásitos rojos que ya diluyeron el colorante violeta. Y al ser tratados con besnidazol, la mayoría de estos parásitos rojos que se dividieron o que están activamente proliferando son eliminados por el tratamiento con besnidazol, mientras que los parásitos que no se dividen, los parásitos violetas, permanecen en el cultivo en mucha mayor cantidad. Ahora, la pregunta era si estos parásitos que resisten el tratamiento son capaces de volver a proliferar, entrar nuevamente en el ciclo del parásito e invadir nuevas células. Para responder a esa pregunta, realizamos distintos ensayos in vitro en in vivo. En este gráfico que se muestra aquí es un tipo de ensayo llamado de lavado, en el cual los cultivos infectados con parásitos son tratados por diferentes tiempos con la droga, tras lo cual la droga es removida del medio de cultivo y se deja al cultivo proseguir hasta que se puede detectar nuevamente los parásitos proliferando en el cultivo. Y como ustedes pueden ver, en cultivos que fueron tratados incluso por 30 días de forma continua con besnidazol, una vez que la droga es removida, en algunos casos, en algunos pocillos de estos ensayos, se puede detectar parásitos que vuelven a proliferar e infectan nuevas células. Esto no solo ocurre en ensayos in vitro, hemos podido demostrar que también ocurre en ensayos in vivos, en los cuales animales que han sido tratados con besnidazol y en los cuales solo quedaron parásitos dormantes, una vez finalizado el tratamiento, estos parásitos pueden retornar y invadir nuevos tejidos en el animal infectado y tratado. Aquí se pueden ver, esto es una señal de bioluminiscencia por parásitos que expresan luciferasa. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la base para la baja susceptibilidad al tratamiento de estos parásitos? Hace bastante tiempo teníamos indicio de que los parásitos infectando una misma célula presentaban distinto metabolismo. Esto se puede apreciar en la distinta intensidad de fluorescencia del tiditomeito en los distintos parásitos, lo cual nos indica que algunos parásitos están expresando mayores niveles de esa proteína que otros. De la misma manera, cuando cuando realizamos la tinción con el colorante violeta y podemos identificar los parásitos latentes, podemos ver que esos parásitos expresan baja producción de la proteína tiditomeito, lo cual nos estaría sugiriendo que estos parásitos tienen un metabolismo más bajo que los parásitos que proliferan activamente. Más aún, hemos utilizado sondas para determinar la actividad de la enzima nitroreductasa. Esta enzima del parásito es fundamental para la activación del besnidazol. Se ha demostrado anteriormente que parásitos con poca actividad de la enzima nitroreductasa son menos susceptibles a la acción del besnidazol. Y como pueden observar aquí, los parásitos dormantes no solo expresan baja fluorescencia para tiditomeito, sino que activan en menor grado la sonda para nitroreductasa. Esto nos indica que estos parásitos tienen una baja actividad de la enzima nitroreductasa, lo cual puede contribuir a su baja susceptibilidad al besnidazol.
Tomando en cuenta todos estos puntos, nos preguntamos cómo podemos atacar estas formas dormientes del parásito. Y una de las cosas que comenzamos a ensayar en nuestro laboratorio fue dar distintos dosajes intermitentes de benznidazol a distintos tiempos por periodos más largos en la infección. La idea detrás de esta serie de experimentos es que, como hemos observado anteriormente, los parásitos dormantes pueden volver a proliferar después de un tiempo. La idea con estos experimentos era mantener una presión constante de droga por un tiempo largo, de manera que todos los parásitos que reingresan al ciclo celular puedan ser atacados por la droga que está presente en el organismo. De esta manera pudimos demostrar que animales en los que recibieron una dosis de droga de 500 miligramos una sola vez a la semana durante varias semanas, fueron capaces de eliminar completamente los parásitos, como puede demostrarse por la ausencia del DNA del parásito en el tejido muscular de estos animales. Asimismo, otra cosa interesante en este trabajo fue que, siguiendo un marcador inmunológico en la sangre de estos animales que nos permite identificar células de memoria en estos animales, pudimos identificar que los animales tratados de esta manera, a 13 semanas del tratamiento, ya presentaban una alta concentración de células de memoria, lo cual nos sugiere una baja cantidad de parásitos o posiblemente la eliminación de los parásitos a este tiempo de la infección y del tratamiento. Basados en eso, fuimos a tratar de identificar más directamente la presencia de parásitos dormantes y utilizamos un sistema similar al que hemos descrito in vitro. En este sentido, infectamos animales marcados con un colorante similar que se divide o que se diluye luego de la división de los parásitos, y de tal manera que los parásitos que no se dividen son posibles de identificar por ese colorante retenido en los parásitos. De esta manera demostramos que en animales que se mantienen sin ningún tratamiento es posible identificar en los tejidos parásitos dormantes, además de los parásitos proliferantes que son identificables por la fluorescencia roja. Mientras que en los animales en los cuales fueron sometidos a un tratamiento con benznidazol una vez por semana, 500 miligramos por kilogramo durante 8 semanas, estos parásitos han sido eliminados por completo de los tejidos del animal tratado. Otra de las maneras en las que hemos emprendido el estudio de estas formas dormantes es tratando de identificar nuevos compuestos que sean capaces de actuar contra las formas dormantes. Para esto utilizamos no solo la fluorescencia que ya hemos descrito en los parásitos que producen la proteína TD-tomato y que nos indica los parásitos por la coloración roja, sino que hemos agregado en esos parásitos otra proteína fluorescente que está fusionada a una secuencia de localización nuclear. Esto nos permite, con otro color, identificar las células hospederas en las cuales los parásitos se transforman de la forma amastigote a la forma tripomastigote. De esta manera podemos identificar en las células en las cuales los parásitos dejaron de dividirse para transformarse en la forma tripomastigote. Esto nos permite en un simple ensayo identificar 3 variables distintas.
Los parásitos dormantes por la coloración violeta que retienen del marcador celular, los parásitos proliferantes por el número de parásitos con fluorescencia roja que podemos identificar, y asimismo las células hospederas en los cuales la transición de parásitos de la forma amastigote a tripomastigote ha ocurrido. De esta manera, en ensayos in vitro, simplemente podemos infectar estos parásitos expresando estas proteínas fluorescentes con el marcador celular, realizar ensayos en placas de 384 Wells, pocillos, y realizar un conteo por imágenes de los parásitos que persisten después del tratamiento. De esta manera podemos hacer un screening de grandes librerías con diferentes compuestos o nuevas drogas que pueden tener alguna actividad contra los parásitos. Principalmente buscamos compuestos que puedan reducir el número de parásitos dormantes de formas violetas en nuestro ensayo, ya sea eliminando directamente los parásitos dormantes o induciendo estos parásitos a que ingresen nuevamente en el ciclo celular y se reproduzcan. Cualquiera de esas formas nos daría un número menor de parásitos violeta al final del ensayo. También podemos identificar compuestos que directamente eliminen todos los parásitos, parásitos proliferantes y parásitos dormantes en las células. Y además podemos identificar compuestos que fuercen a los parásitos a dejar de dividirse y transformarse a tripomastigote. Esto se identifica por la fluorescencia verde en el núcleo de las células hospedadoras. Este tipo de compuestos puede ser útil en el tratamiento con otros compuestos tripanomicidas, porque estaríamos impidiendo la proliferación de parásitos, forzándolos a transformar y de esta manera abortando la proliferación de los parásitos y permitiendo que otras drogas actúen para eliminar más eficientemente estos parásitos. En el mismo tipo de ensayo podemos identificar también compuestos que eliminan solamente los parásitos proliferantes. Esto es como el besnidazol y otros compuestos que ya conocemos que no tienen mucho efecto en las formas dormantes. Este tipo de compuesto no es una prioridad para nosotros, pero también se puede identificar con el tipo de ensayo que realizamos. De esta manera, utilizando este tipo de ensayo, podemos identificar otras características de los compuestos, como por ejemplo, que muchos de los compuestos que estudiamos y que tienen efectos sobre las formas proliferantes del parásito, también tienen en cierto grado una actividad citostática, previenen la proliferación del parásito al principio. De esta manera podemos identificar mayor número de parásitos que retienen la coloración violeta comparado con cultivos no tratados. Realizando estos ensayos y obteniendo valores para los distintos tipos de parásitos, podemos diagramar arbitrariamente líneas de corte que nos permitan identificar compuestos que reduzcan el número de parásitos proliferantes midiendo el número de parásitos expresando la proteína TD tomato, asimismo como que reduzcan el número de parásitos dormantes por la reducción en el número de los parásitos que retienen el colorante violeta. Esto nos permite identificar compuestos que pueden ser buenos candidatos para estudiar en otros ensayos in vitro y asimismo movernos a ensayos in vivos. En nuestro laboratorio hemos desarrollado distintos ensayos para identificar distintos compuestos y la eficacia de estos compuestos en modelos murinos. Aquí pueden ver distintos compuestos que hemos testeado siguiendo el desarrollo de estos parásitos que expresan una proteína bioluminescente, la luciferasa, y cómo a distintas concentraciones de los distintos compuestos
podemos obtener una reducción en la infección de los animales. Estas metodologías nos permiten un estudio relativamente rápido de la eficacia de estos compuestos en animales sin vivos y podemos movernos a otros modelos como anteriormente hemos hecho, modelos de primates infectados naturalmente con Trypanosoma cruzi en el estado de Texas, en Estados Unidos, y poder testear diferentes compuestos en en su actividad para limpiar esta infección natural en estos macacos. Para concluir, hemos identificado en nuestro laboratorio estas formas dormantes de Trypanosoma cruzi. Hemos demostrado que estas formas tienen baja susceptibilidad a los tratamientos actuales, posiblemente debido a un reducido metabolismo de estos parásitos, y asimismo hemos iniciado el testeo de tratamientos alternativos con las drogas que actualmente disponemos para tratar de eliminar más eficientemente estos parásitos dormantes. Y al mismo tiempo diseñamos distintos ensayos para identificar nuevos compuestos que puedan ser activos contra las formas latentes de Trypanosoma cruzi. Todo esto nos abre nuevos interrogantes y nuevas líneas de investigación. Una pregunta que aún estamos tratando de contestar es cuál es el efecto de esta dormancia en la respuesta inmune. Esto tiene una implicancia en el desarrollo de vacunas, porque una de nuestras hipótesis es que esta dormancia no evolucionó en los parásitos para evitar el efecto de drogas. Obviamente, es una evolución que debe haber llevado millones de años. Entonces, el candidato para forzar este tipo de evolución es la respuesta inmune. Sin embargo, todavía estamos realizando experimentos para demostrar que si estos parásitos dormantes son reconocidos en una manera menos efectiva por la respuesta inmune. Esto puede tener realmente implicancias grandes en el desarrollo de vacunas contra Trypanosoma cruzi. Otras preguntas que queremos contestar es ¿cuánto tiempo duran estos parásitos en el estado dormante? Hemos identificado parásitos saliendo del estado dormante y volviendo a proliferar, pero no es claro cuánto tiempo pueden estar estos parásitos en ese estado dormante, si es por semanas, meses o más tiempo. Y tampoco hemos determinado todavía cuán frecuente es la dormancia en la infección de los parásitos que infectan un animal, qué porcentaje de esos parásitos van a un estado dormante y dejan de proliferar en comparación a todos los parásitos que infectan el animal. Todas estas preguntas estamos tratando de contestarla y diseñando nuevos experimentos y ensayos para estudiar más en detalle estas formas dormantes de Trypanosoma cruzi. Quisiera terminar agradeciendo a todo el equipo de nuestro laboratorio, principalmente a nuestro jefe de laboratorio, el doctor Rick Tarleton, y a todas las instituciones que apoyan la investigación en nuestro laboratorio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Padilla. Muy interesante la ponencia. Ahora van a llegar preguntas de aquí de la sala y también a través del Zoom. No sé si empezamos por preguntas que pueda haber en la sala. No sé si alguien quisiera preguntar al doctor Padilla. Allá. Hola, buenas. Muchas gracias por la presentación, doctor Padilla. Mi pregunta es que este mecanismo de la dormancia del parásito me recuerda un fenómeno, por lo menos a primera vista, similar que ocurre en el VIH, con la formación de los reservorios virales, y parte de las estrategias que se han estudiado ahí también es justamente forzar la replicación del virus
utilizando ciertos medicamentos que entiendo que modifican los patrones de metilación de las histonas ahí. Y sé que, por ejemplo, se ha utilizado el borinostat y se han utilizado otros compuestos similares. Entonces, básicamente quisiera saber si se ha planteado la posibilidad de probar si alguno de estos compuestos pudiesen tener actividad forzando replicación también en T. cruzi, o si son mecanismos que por un patógeno ser viral y el otro ser protozoario son demasiado diferentes y no tengan mayor relevancia. Gracias. Sí. Exactamente los mecanismos por los cuales Trypanosoma cruzi entra en dormancia no lo sabemos, ¿sí? Estamos tratando de estudiar, estamos tratando de investigar eso. Esa es parte de la biología del parásito. Sin embargo, aún sin saberlo, estamos realizando testeos de librerías de compuestos, tanto compuestos que han sido ya aprobados para el uso humano como compuestos totalmente nuevos que están siendo desarrollados. Estamos trabajando en colaboración con 3 compañías farmacéuticas que nos brindan acceso a sus librerías de compuestos, para algunos de los cuales tenemos información acerca del mecanismo de acción o de su utilización en otras patologías, y estamos realizando ensayos in vitro e in vivo con estos compuestos para determinar su eficacia contra las formas latentes del parásito. Por supuesto que tenemos en mente compuestos que han sido probados en otras enfermedades, no solo VIH, también otras enfermedades parasitarias en las cuales hay descritas formas latentes de parásitos. Sin embargo, no podemos afirmar en este momento de que los mecanismos de latencia en esas otras patologías o incluso otros organismos parasitarios son exactamente los mismos que para Trypanosoma cruzi. Pero lo mismo, estamos ensayando una variedad amplia de distintos compuestos que puedan tener efecto. Gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más en la sala. Si no, antes de pasar a Zoom, ¿puedo hacer alguna yo? Sí. Esto, doctor Padilla, una consulta. Yo creo que lo ha puesto al final en las futuras líneas. Era sobre qué tasa de dormancia, si es que se puede cuantificar de alguna manera, y si esta varía con distintas cepas de distintos genotipos, si han podido ver si hay alguna diversidad ahí. Sí. La dormancia, la tasa de dormancia durante la infección, todavía estamos estudiando eso en más detalle. Tenemos la limitación técnica de que nuestros cultivos de parásitos duran simplemente 4 días, 6 días, hasta que comienzan a destruir las células. Por lo tanto, es un periodo corto para identificar estos parásitos y poder seguirlos bien precisamente. Son investigaciones que todavía estamos llevando a cabo. De la misma manera en que estamos estudiando otro aspecto, que es los parásitos que ingresan un solo parásito en una célula, y si ese parásito permanece dormante sin dividirse o comienza a dividirse y luego alguno de la progenie se torna dormante. Esas preguntas todavía no las hemos contestado. Estamos trabajando activamente en eso. Y con respecto a los distintos tipos o lineajes del parásito, hemos estudiado distintos parásitos, distintos DTUs de los parásitos. Hemos identificado parásitos dormantes en todos los DTU que hemos estudiado. No hemos realizado un análisis exhaustivo para determinar si algún DTU presenta una mayor tendencia a la producción de formas dormantes que otro,
pero básicamente en todas las líneas que estudiamos hemos podido determinar parásitos que no proliferan y permanecen latentes. Muchas gracias. No sé si vía Zoom, sí, paso la palabra a mi compañera Irene. ¿Está abierto? Sí, muy buenas. Muchas gracias, doctor Padilla. Yo traslado un par de preguntas. Hay una que ya se contestó, porque justo había otra pregunta en el chat que hacía referencia justo a las DTUs y a la posible diferente tiempo de proliferación y también diferente grado de susceptibilidad a benidazol, pero yo creo que queda más o menos contestada. Preguntan, Alejandro Haslocker pregunta que si podríamos decir que esta característica de Cruzi se puede llamar un mecanismo de escape, entiendo, inmunológico. Eso es algo que estamos tratando de definir. Como mencioné en la presentación, este mecanismo del parásito muy posiblemente no evolucionó para resistir a drogas, porque la presión por drogas no es tan antigua en la vida evolutiva del parásito. Entonces, es muy posiblemente que este mecanismo haya evolucionado para permitir a algunos parásitos escapar el ataque del sistema inmune. Esa es una hipótesis. Por el momento no tenemos ningún dato concreto que nos permita realmente aseverar que que funciona como un método de escape hacia la respuesta inmune. Es muy probable que sea así, pero no tenemos ningún dato experimental para soportar esa hipótesis todavía. Muchas gracias. Y bueno, ya termino con otra que pregunta, ¿no? Que Rudy Vasco dice que si no se podría combinar o inducir la nitroreductasa en el tratamiento con benidazol. Eso creo que sería muy complicado. Las células hospederas tienen también actividad de esa enzima, sin embargo es precisamente la actividad propia del parásito la que activa el benznidazol y lo hace eficiente en la destrucción del parásito. Esto se ha demostrado en otros modelos anteriormente. En ese sentido, nuestras líneas de investigación no van en esa dirección, sino en un sentido un poco distinto, porque partimos de la base de que suponemos que esos parásitos tienen bajo metabolismo, de tal manera que no solo la nitroreductasa, sino muchas otras enzimas también posiblemente tienen baja actividad. Entonces, compuestos que necesiten una activación directa por parte del parásito pueden tener menor eficacia en estas formas dormantes. Entonces, estamos tratando de poner mayor énfasis en algunos compuestos que no dependan de una actividad metabólica del parásito para inducir la muerte la muerte del parásito. Tal es así como algunos bloqueantes de canales de iones o algún otro compuesto de este tipo que no necesite del metabolismo propio del parásito para inducir la muerte. Nuestras investigaciones van más en esa dirección que en tratar de modificar la actividad enzimática del parásito. Muchas gracias. Una pregunta más en la sala. Sí. Bueno, brillante su presentación. Muchísimas gracias. Quería preguntarle entonces, o comentar, respecto a las sugerencias de acortar el tratamiento en las personas, es decir, en lugar de dar el tratamiento 60 días, están sugiriendo 30 días o aún menos. Con esto que usted evidencia, bueno, yo lo veo como que no sería bueno. No sé si está bien lo que entendí. Sí. ¿Qué sugiere usted? Gracias. En nuestros trabajos, en nuestro laboratorio, bueno, nosotros trabajamos principalmente con modelos experimentales, no con humanos directamente en nuestro laboratorio.
pero en los modelos en los que trabajamos, modelos de ratón y modelos de primates no humanos, un acortamiento del tratamiento tal cual como se da actualmente con Vesnidazol no es tan efectivo. Hemos probado alternativas reduciendo la dosis de Vesnidazol que se da, en vez de darlo diariamente, administrarlo 1 o 2 veces por semana en una concentración que equivaldría a lo que se da generalmente diariamente, pero alargando un poco más el tiempo total del tratamiento. Y eso nos dio buenos resultados, al menos muy buenos resultados en el modelo ratón y algunos resultados promisorios en el modelo de los primates. Sin embargo, reducir el tratamiento a menos tiempo en dosis diarias no dio buenos resultados, al menos en los ensayos que nosotros realizamos. Es de lo que puedo hablar realmente, nuestra experiencia con los modelos animales. Muchísimas gracias. Entonces, lo tiro también como cuestionamiento, también tendríamos que replantearnos el retratamiento, ¿no? Porque hasta el momento se dice se trata una vez y listo, entonces, no sé, habría que replantearse ante esta evidencia. Sí, básicamente la presencia de estos parásitos realmente cambia bastante algunas cosas, no solo en términos de tratamiento, sino en términos de qué drogas se utiliza o cómo se hace el screening de estas drogas para determinar cuán efectivas son. Hay varias cosas que realmente se tienen que comenzar a discutir y debemos tratar de encontrar una buena salida para todos estos interrogantes y que pueda realmente aplicarse a los pacientes chagásicos. Muchas gracias. Nada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Padilla, por la interesante conferencia. Y Gracias. paso la palabra a Leo, que nos va a contar los siguientes pasos del día. Bueno, Gracias. sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Padilla.